Hola, nosotros somos Ernesto Isaac, Andrea Bernal y Jessica Campos. Vamos a hablarles un poco sobre algunas ideas y conceptos que hemos rescatado sobre el libro de Capitalismo Gore. Es un libro que ciertamente habla e introduce muchos conceptos que abarcan más allá de la violencia que se vive en países tercermundistas o en vías de desarrollo y esta es la agenda que tenemos preparada para hoy. Estos tres conceptos son tres pues, pequeños grandes universos donde vamos a estar comentando principalmente los hallazgos que encontramos, que llaman nuestra atención, que podemos profundizar sobre ellos. Y vamos a empezar primero con el tema de corrupción. Yo creo que sí es importante recalcar y rescatar sobre todo en la parte de la corrupción que está involucrada ciertamente ya en una cultura generalizada sobre nuestro país, no solamente en México, sino a lo largo y ancho de Latinoamérica, por ejemplo, y a lo largo de otros países, pero sí considerando y hablando acerca de los países, como lo plantea el autor Valencia en el libro, sí es algo que incluso da pauta a generar, como comentaba al principio, esta cultura que ahora poco a poco se va normalizando a lo largo y ancho, ¿no? Eh, hemos visto y hemos crecido sobre todo viendo incluso como la apropiación de experiencias que se nos hacen ya muy cotidianas. Esto sin duda alguna le ha permitido pues ser parte de algunos otros tipos de violencia, por ejemplo, también algunos tipos de modelos de negocios, que ciertamente este último es el más importante, ¿no? La corrupción sin duda alguna se ha vuelto un modelo de negocio que no solamente pues beneficia principalmente a los círculos cercanos políticos, sociales y gubernamentales, ¿no? Principalmente estos organismos públicos que buscan como enriquecerse en base a un beneficio que podrían estar dando a la sociedad sin necesidad de generar algún tipo de remuneración económica, ¿no? Ese para mí sería uno de los hallazgos más importantes porque hoy en día sí es considerado un modelo de negocio que no es oficial, que incluso es bastante informal, mucho más informal que comercios informales que viven actualmente y que satisfacen las necesidades económicas de las familias de México y que por este lado, pues no solamente viola las leyes económicas, sino que viola las leyes de política internas, gubernamentales y de ámbitos de instituciones públicas. Entonces, el autor sobre todo propone que la corrupción se ha vuelto uno de los nuevos vicios también, donde se desarrollan nuevas habilidades, por ejemplo, esta contracultura de la que ya había comentado y sobre todo un tipo de violencia no solamente para los que vivimos dentro del país, sino también para los que llegan a pisar territorio nacional. Y bueno, ahora vamos a pasar con mi compañero Ernesto, que nos va a hablar un poco acerca de los hallazgos para el tema de consumismo. Claro que sí. Y bueno, respecto al consumismo o consumo gore, como lo menciona la escritora en el libro, es el combustible para el capitalismo. La escritora Sara Valencia menciona que el consumismo también es una construcción social, ya que el modelo crea identidades en el que bueno, identidades a base de lo que se tiene y por lo que se trabaja. Por ejemplo, se enaltece mucho al individuo con muchísimas riquezas, con tanto capital que tiene muchísimo dinero, mientras que se desprecia a la persona, pues, como más, con no tantas riquezas. Tal es el caso del actual CEO de Amazon, Jeff Bezos, que lo puedes ver en internet, que es defendido por muchas personas, que es filántropo, que está invirtiendo en la humanidad, pero al final nunca se cuestiona si la manera en que consigue, en la que tiene su trabajo perdón, su dinero es ética. También no se cuestiona si sus empleados tienen un trabajo digno, ya que muy probablemente los empleados de Jeff Bezos no gozan de las riquezas que Jeff Bezos goza. Y el problema con el consumismo masivo es que también lleva a sectores gore, como lo que son asesinatos, secuestros, prostitución, tráfico de drogas. Y un ejemplo de este hiperconsumismo se puede ver hoy en día en los celulares, con tú
iPhone, se puede ver que cada año están sacando el iPhone 12, iPhone 13 con mejoras mínimas, como son una mejor cámara y ya. Entonces, el problema es de que con el día, digo, con el paso del tiempo, las personas desechan celulares que todavía están en su vida útil por comprar el nuevo, entonces esto a larga termina generando mucha contaminación y también a la par genera más violencia, ya que incrementa el caso de asaltos a mano armada para poder conseguir esos iPhones y revenderlos, y todo esto por un hiperconsumismo de las personas para tener más ganancias. Todo es causado por un consumismo gore. Bueno, y ahora después de haber hecho viaje a través de estos conceptos que hemos presentado, pues queremos sobre todo hablar un poco acerca ya de la concepción del libro como tal. Sí, por lo menos yo particularmente sí encuentro que todos los conceptos están relacionados con todos, ¿no? Por ejemplo, Ernesto hablaba un poco sobre que esta sensación de consumismo para mí y en mi percepción es un simbolismo o por lo menos una forma de significado de tener un estatus, ¿no? Entonces, muchas veces para conservar ese estatus tienes que recurrir a corrompir tus valores o corromper tus ideales para poder seguir estando en ese estatus. Sí creo que hay un fuerte lazo entre todos los conceptos y que es importante tenerlos desde esta perspectiva un poco más local, ¿no? A veces nos parece como que el capitalismo, que el consumismo, la corrupción, la violencia, sí son cosas que podemos vivir, pero al simple hecho de oír capitalismo podemos incluso englobarlo, ¿no? O sea, podemos pensar que se trata de todo el mundo y que todo el mundo vive en una sociedad capitalizada, pero en realidad es que precisamente, valga la redundancia, las realidades de cada región y de cada país y de cada cultura y de las personas pues son diferentes. Entonces, no es el mismo capitalismo que vive México, que el capitalismo que vive Estados Unidos, que el capitalismo que se vive en las regiones de Europa o en las regiones de Asia, y por eso es importante comprender los antecedentes de por qué estamos viviendo un capitalismo tan violento, tan crudo incluso, y tomar en base a eso una decisión acerca de dónde nosotros participamos a promoverlo o a rechazarlo, ¿no? Sí, y yo por mi parte igual concuerdo de que todo está como conectado, va como en cadenita cada uno de los conceptos, así empieza con el narcoestado, del narcoestado sale el hiperconsumismo, el hiperconsumismo sale todo lo que es la violencia, todo lo que es el tráfico de drogas, corrupción, etcétera. Entonces, en mi opinión, es un gran libro que sí te pone en perspectiva con la situación en México y te hace reflexionar, de, como también mencionas, de las diferentes realidades que viven en los diferentes lugares. O sea, no es la misma realidad que se vive en ciudades fronterizas tales como Tijuana o Ciudad Juárez, aquí en la Ciudad de México, o en puertos como en Veracruz, o en el sur como por Oaxaca. Entonces, sí, es un gran libro, sí, sí, sí se recomienda leer, y pues lo recomiendo. No sé qué piensas. Listo, pues muchas gracias y listo.